Hola, doctora. Bienvenida a otro capítulo más de Por la Familia, donde estamos dando herramientas para defender nuestra familia, para luchar nuestra familia. Y aunque a usted no le gusta que digamos que estamos tocando unos temas picantes, nos quedamos en el trastorno de personalidad de la paranoia. O sea que este día promete. Vamos a ver qué trae este capítulo, doctora. Hola, Manuel. Qué gusto saludarte. Un privilegio estar de nuevo contigo y con nuestros amigos de Búnker Divino y por la familia. Pues sí, estos temas que estamos grabando y comenzamos hoy con los trastornos de personalidad. Y decíamos en la definición general que es un patrón inflexible que se mantiene acusadamente de una insensibilidad, de una inflexibilidad que la persona acusadamente mantiene en sus ideas, de no escuchar a los demás, una impulsividad en las áreas donde tiene que ceder. Todo eso conlleva lo que es una definición de trastornos, la definición general de personalidad. Es un patrón permanente. Y también decía que es una persona o un individuo que acusadamente se separa de lo que es lo esperado por la cultura. O sea, la persona actúa de manera diferente a lo que se espera que actúe en una cultura civilizada con reglas, con valores, y la persona actúa que no le importa nada de eso. Pues ahí hay un trastorno. Ahora, ¿cómo sabemos que hay un trastorno? Bueno, porque hay 10 trastornos que están definidos por el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde da las características general de cada uno de esos trastornos. Y entonces comenzamos definiendo ese trastorno paranoide de la personalidad, que no sé por qué a ti te lleva una risita maliciosa. Y decíamos que ese trastorno de la personalidad es que hay una desconfianza constante. Además, hay una suspicacia de creer que el otro le está hablando de sí, de pensar que el otro está mal siempre. Y esa paranoia también le lleva a esa desconfianza constante. Interpreta maliciosamente, no es inconscientemente, ¿no? Maliciosamente interpreta las intenciones de los demás. O sea que lo hace con criterio propio. O sea, que no es igual que yo de una manera casual o sin pensarlo, sin querer, te interprete mal de algo que tú digas o de una intención buena que tú tengas. No, es maliciosamente. Así que ese trastorno paranoide de la personalidad no es fácil. Y decíamos también que es muy común en la población, más común de lo que nos imaginamos, y que estamos rodeados de personas con trastornos paranoides, pero que no han sido diagnosticados. Y como dicen por ahí, hay más afuera que adentro. Pero una pregunta, doctora, de ahí. Hay un punto en que, ¿cómo le digo? Hay un punto en que la desconfianza raya en lo normal
o siempre que haya esa desconfianza, así que tú desconfías de los demás, ya es el trastorno paranoide? Ok, me dices que si hay un punto que la desconfianza raya en lo normal, ¿o qué? Si hay un punto en que la desconfianza de uno hacia el entorno es normal, o si todo es ya, si ya tú tienes desconfianza, es un trastorno de personalidad ya. No, recuerda que te decía que hay algunos settings, por ejemplo, de trabajo, donde nada es normal. Y la persona o el individuo puede estar observando de manera repetitiva patrones de conducta que no son normales. Y que tú puedes decir, pero ¿qué le pasa a esta persona? Porque tú te puedes dar cuenta. Te puedes dar cuenta. Y ahora que estamos diciendo las definiciones de estos trastornos, entonces tú vas y te ubicas donde tú estabas, en ese lugar, que tú vas a ver si esto que tú viste era normal o hay por ahí ventilándose algún trastornito de estos. Porque tú en tu mente lo puedes ver, lo puedes entender. Y no es porque es anormal que tú lo estés pensando. Ahora, si tú siempre estás fijo como el patrón que dice en la definición de trastornos, mantienes esa idea fija, inflexible, ya eso es otra cosa. ¿Te das cuenta? Ya eso sería otra cosa. Ok, si no tienes más preguntas del trastorno paranoide, pasamos al siguiente trastorno, que es el número 2, que es el trastorno esquizoide de la personalidad. El trastorno esquizoide es un patrón de desconexión de las relaciones sociales, desconexión, me aparto de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional. Restringo, me aparto, ¿ok? Pero restringo mis emociones, no las dejo salir, las reprimo. Ese es el patrón esquizoide. Por ejemplo, prefiere estar solo y no entablar ninguna relación con nadie. Con nadie. Para evitar exponerse a la persona. Un esquizoide. Eso es un esquizoide. Por ejemplo, ¿cómo tú lo notas? Tú dices, ¿y por qué a fulano, a sultano siempre le gusta estar apartado? Puede ser que ese sea su modus operandi, su estilo, pero también puede ser por su personalidad. Pero puede haber en esa persona algún rasgo, porque te voy a decir, según leí, dice un psiquiatra que en este mundo todos hemos tenido o tenemos un rasgo de algún trastorno de personalidad. Y por eso que dicen por ahí, hay más locos dentro que fuera que dentro. Porque todos alguna vez hemos exhibido, pero ojo, es muy diferente alguna vez tú exhibir un rasgo, no un trastorno, un rasgo, que mantener un patrón de ese trastorno. ¿Se entiende la idea? Sí, es muy diferente, ¿verdad?
En la definición, usted dijo que era algo constante, que no era un episodio aislado de algo, sino que era algo que tenía que ser constante. Acusadamente, un patrón inflexible, acusadamente. Y otra cosa muy notoria es que se aparta de lo que es esperado por la cultura. Esa persona va a actuar diferente a lo que se espera que actúe una persona que esté cuerda, que esté equilibrada completamente. Aunque dicen por ahí que de niño poeta y loco, todos llevan un poco, pero es muy diferente a un trastorno. Es muy diferente a un trastorno, ¿no? Pues ese es el esquizoide. No establece ninguna relación porque prefiere estar apartado. Y no expresa sus emociones, las restringe, las suprime. Ese es el segundo. Si no tiene más ningún comentario del esquizoide, pues nos vamos a lo que es el esquizotípico. Son familias. El esquizotípico y el esquizoide. Es un patrón de malestar intenso en las relaciones personales. Malestar, pero intenso, alto, en las relaciones interpersonales. Y además, distorsiones cognitivas o perceptivas. Cognitivas, lo que pienso, de mis cogniciones, de mi pensamiento. Y perceptiva, lo que percibo, cómo lo percibo. Y además, excentricidades del comportamiento. Actúa como personas excéntricas. Un ejemplo de eso es las percepciones que una persona se mantiene, por ejemplo, una ilusión inadecuada. Me ilusiono con una cosa y punto. Y de ahí no hay quien me saque. ¿Tú has visto estas relaciones que le dicen que son enfermizas? Eso no es amor, eso es una ilusión, una obsesión. Y se mantiene con eso. Eso va por ahí, por las características del trastorno esquizotípico. Pero recuerda que tiene que ver con las distorsiones de las relaciones personales. Las cambia. Y de las cogniciones, del pensamiento, no piensa claro. Y las percepciones, no percibe claro. Ese es el esquizotípico. Es un trastorno. Y van en escalada. Los trastornos, una vez se instauran, se desarrollan, van en escalada si no se atienden a tiempo. Por eso es que hay que ponerle atención desde temprano para que no llegue a desarrollar un trastorno la persona. Porque una vez el trastorno hizo boom, una persona ya con un desequilibrio. ¿Ok? Y si no tienes comentario o pregunta, pasaríamos al cuarto trastorno.
Pasamos. Este trastorno de personalidad lo tengo señalado porque lo tenemos que trabajar con todos los detalles, disminución, lo tenemos que desglosar porque ese sí que lo estamos viendo a diario en la sociedad y a veces hasta a nuestro alrededor y no sabemos que está ahí hasta que algo explota y decíamos, pero se veía bien, se veía normal, pero ¿y cómo va a ser que hizo eso? ¿Entiendes? ¿Cómo va a ser que va a tomar una decisión así? Y después lo grande es que los abogados alegan locura temporal. Y te puedo decir que no todos son locura temporal. Esa locura no fue temporal. A veces premeditación y alevosía, en otra terminología de abogado. Bien, salgamos de ahí, que ese no es nuestro tema ni nuestro expertise. Y por ahí hay mucha tela donde cortar. Te hablaba de este trastorno porque es lo que estamos viviendo a diario. Y ahí sí que nos lleva a hilar, a poder juntar muchas cosas que están pasando y decir, ese trastorno sí que lo estamos viviendo. Y nos referimos al trastorno antisocial de la personalidad. Lo defino y comentamos. El trastorno antisocial de la personalidad es un patrón de desprecio, una palabra clave, y violación de los derechos de los demás. Desprecio por la vida de los demás, no de la vida propia, de los demás. El antisocial no le duele lo que le hace a los demás, porque no piensa ni lo que le va a causar ni a esa persona, ni a la familia, ni nadie. El antisocial es una persona completamente peligrosa y enferma. No le duele. Patrón de desprecio constante. Patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. No hay ley. En su cabeza no hay ley para esa persona. ¿Que los demás tienen derecho? No, no lo tienen. Ni siquiera derecho a la vida. Y además, este trastorno tiene pensamientos recurrentes de hacer daño, de matanza, de hacer cosas grandes para ser visto, Entonces, ese lo vamos a trabajar completamente en un tema. Después que terminemos de definir todos los trastornos, quizá el siguiente que trabajemos va a ser el trastorno antisocial de la personalidad. Porque tenemos que trabajar los síntomas, la prevalencia en poblaciones, hombre, mujer, las edades, todo. Ese lo tenemos que trabajar y el diagnóstico para establecerlo y todo. Porque doctora, sí es eso. Ajá. Sí, porque no sabía que había un trastorno antisocial per se, que fuera antisocial así.
pero sin averiguar mucho, los tiradores tienen ese trastorno, sin ahondar mucho en los casos de ellos. Tú lo puedes fácil ver las características de cómo fue ese crimen. Y te voy a decir que hay muchos de ellos que no se suicidan y muchos escapan para que tampoco lo mate la policía y no se entregan. Esto te quiere decir que su mente está tan dañada que van a seguir matando. ¿Por qué? Porque el antisocial no le duele. Muchos de los casos que tú ves, tú fácilmente lo puedes encasillar. Nosotros, los psicólogos, ni los psiquiatras, si no hace una evaluación, no puede encasillar a nadie porque no es ético, ni etiquetar a nadie. Pero cualquier persona que se dé cuenta y vea el modus operandi de esos, la forma como perpetuaron el crimen, cualquiera dice, no, pero ese es un antisocial. ¿Por qué? Porque el antisocial no respeta leyes, ni los derechos de los demás, ni nada, ni le importa. Eso es lo que pasa. Entonces, las situaciones que están ocurriendo son así. Son así. Pero cuando desglosemos porque vamos a hablar ahí para hablar de lo que es el antisocial y de lo que es también los trastornos de un psicótico. Ese trastorno lo tenemos que diferenciar de lo que es un psicópata. No es lo mismo, muchas personas lo confunden porque ambos matan. Y te puedo decir que el psicópata también mata por placer. Es como el sociópata. Pero el sociópata o el del trastorno antisocial tiene una característica diferente del psicópata y es que el antisocial no le molesta hacerlo, siente placer por hacerlo y se va formando a edades más tempranas. Lo que pasa es que muchas veces no lo observamos, pero presenta muchas características que son de las que vamos a hablar cuando lo desglosemos en una presentación ya solo de ese trastorno, porque nos va a llevar una presentación completa. Pues de ahí, como lo vamos a definir en otro, vamos a hablar de él de manera más detallada, pasamos al número 5 para definirlo, que es el trastorno límite de la personalidad. Límite, ¿ok? Ese trastorno es un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales. ¿Cómo se mantiene un patrón de inestabilidad? Pienso una cosa en este momento, hago otra en el otro, actúo de una manera en una relación, en la otra, al momentito estoy actuando de otra manera. Una inestabilidad constante en el trabajo. Puede ser que yo no tenga estabilidad en mi trabajo ni en un trabajo, porque no solo en las relaciones, es con las personas, es con los demás. Eso se refleja en la pareja, se refleja en el trabajo, se refleja en los estudios, que cambio de carrera porque no me siento bien en esta y después me apasiono con una y el momento
ya esa no era la que yo quería. Ese patrón de inestabilidad constante es una persona límite, de un trastorno límite de la personalidad, y además la autoimagen y los afectos es de una notable impulsividad. Se deja notar en su autoimagen, la manera como presenta los afectos es impulsivo. Eso es un trastorno. Que a veces uno lo ve y lo deja pasar pero fulano, no, siempre él ha sido así, siempre ella ha sido así. Es un trastorno. Es un trastorno. Lo que pasa es que hasta que no te diagnostican, tú ni sabes ni puedes decir que es un trastorno, pero es un trastorno. ¿Ok? Bien. Ese trastorno puede tener en un momento dado esa impulsividad que le lleva a maltratar a la persona. Recuérdate que el impulsivo se vuelve agresivo con frecuencia, porque no piensa, rapidito actúa. Eso es lo que se llama actuar por impulso. Y en el trastorno límite es como dicen por ahí, en el borderline. Estoy tan cerca en un hilo, tan cerca de un lado o del otro. Ese es el límite. Estoy cerquita del límite. ¿Estamos claros? ¿Ok? Bien. Si no tiene pregunta o comentario, pasaríamos al trastorno número 6. Es un trastorno también bastante conocido y mencionado por la población general, porque a muchas personas lo encasillan en ese trastorno. No sé por qué, quizás no lo sean, pero muchas personas son encasilladas en ese trastorno. Es el trastorno histriónico. ¿Qué es una persona o un individuo con el trastorno histriónico de personalidad? Mantiene un patrón de emotividad excesiva. ¿Sabe lo que eso significa? Una demanda constante. En lo que sea. En lo que sea. Cada vez esa persona demanda atención de los demás. Hay que estar como que atento a esa persona. Es como que se roba el show. Se roba el show. Esa persona llega y se hace sentir de una vez. Y es muy notorio. Tiende a hacer teatro y además una persona con características muy seductoras. Eso es un histriónico. Por eso te digo que es muy mencionado en las relaciones de la personalidad, que muchas personas lo mencionan, porque esas características son muy notorias en el que es histriónico. Le gusta hacer teatro, ser visto, es seductor, es esa persona que tiene esa, tú sabes, no te voy a decir sex appeal, porque el sex appeal no tiene que ser seductor. Es alguien que se ve bien, que le gusta verse bien, sentirse bien. De ahí a ser seductor son dos cosas muy diferentes. Y además el histrionismo es un trastorno y notorio. Y se nota mucho. ¿Ok?
y tiende a ser como que una persona que demanda mucha atención, que donde está se roba el show, se roba el centro, hace algo para llamar la atención. Es la persona que siempre quiere que le atiendan, que le presten atención a él o a ella. Eso es un histriónico. Así es que ve pensando si tienes algún ejemplo de una persona histriónica. Bien, ese es el trastorno número 6. Así que estos trastornos que hemos mencionado hasta aquí, después están agrupados por características generales de 3, 2 de 3 y 1 de 4. El DSM los agrupa. Y entonces cuando trabajemos en los que están agrupados, ahí se va a ver cuáles son más prevalentes en las mujeres y cuáles son más prevalentes en los caballeros. Ahí es que nos vamos a dar cuenta quién es quién. Okay. Así que en la próxima vamos a estar trabajando un trastorno que sí que le va a gustar, porque es un trastorno muy conocido en la población general, y ese trastorno es el trastorno narcisista de la personalidad. Ahí entramos en la próxima intervención. Así que mis amigas y mis amigos bunkerianos, como hemos dicho desde el principio que empezamos a trabajar estos trastornos, es un tema sensitivo, sí, es un tema sensitivo. Sin embargo, es de vital importancia que lo trabajemos y que le pongamos atención, porque muchos, aunque no estemos ya criando, tenemos nietos, sobrinos, familia, vecinos, que pueden a nuestro alrededor estar exhibiendo características de uno de estos trastornos y a tiempo no ser tratados sencillamente porque no lo notamos. Así es que esperamos que hasta acá, donde hemos trabajado los trastornos, tanto mentales como de personalidad, se haya estado entendiendo. Y si alguna pregunta tienen, por favor, pásensela a Manuelito, que entonces en la siguiente intervención del tema que continúa, pues le damos con mucho gusto definición o aclaración a esa pregunta que tengan ustedes. Así que, mis amigos y amigas bunkerianos, por la familia, queremos darle las gracias, muchas gracias, por permitirnos entrar a sus hogares una vez más para estar llevando este granito de arena para que podamos tener una familia más sana, salud mental y una sociedad también sana. Así que, Manuelito, un abrazo para ti, para nuestros amigos bunkerianos, que el Señor me los bendiga, los guarde, los proteja, y nos vemos próximamente con otro tema de los trastornos de la personalidad, y empezamos con los trastornos narcisistas. No se lo puede perder porque sí que va a tener buena enseñanza. Hasta luego. Que el Señor le bendiga mucho y le guarde. Hasta luego.